Sean todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Samuel Beñaldo, integrante del grupo 6, conformado por Aileen, Esteban y Yasmín. Y el día de hoy les queremos enseñar sobre qué es la lógica proposicional. Así que les invito a que se queden en este video para aprender más sobre este tema. ¿Y qué es la lógica? La lógica es una ciencia que estudia los métodos de razonamiento mediante reglas y procedimientos con el fin de determinar si un argumento es válido o no, ¿ya? Es una ciencia auxiliar en las matemáticas, pues ayuda a escribirla, comprenderla, razonarla y así un sinfín de cosas. Entonces, la lógica se compone de tres conceptos básicos. Tenemos la proposición; dos, el valor lógico verdadero; y tres, el valor lógico falso. La proposición, tal como dice aquí, es una afirmación o juicio que puede ser totalmente verdadera o totalmente falsa. Y esto es muy importante, porque no pueden ser las dos juntas. O es totalmente verdadera o totalmente falsa. Así de simple. Tenemos dos tipos de proposiciones. Tenemos la simple y la compuesta. Así que vamos con la simple. La simple, la definición de simple es que tiene solo un juicio o afirmación. Y un ejemplo de esto es 4 es un número par. Simple. Ahora la compuesta. La compuesta se define que tiene dos o más afirmaciones. Y un ejemplo de esto es: Temuco es una comuna y, que está en rojo, cuidado, Chile es un país. ¿Por qué está en rojo? Y es, como dice acá, es un conectivo lógico. Por lo tanto, podemos decir que las compuestas tienen y usan conectivos lógicos. Por eso las hacen compuestas. Y aquí podemos ver que las simples, en el ejemplo, no tiene ningún conectivo lógico. O sea, es simple. La proposición simple no hay mucho que decir, porque como vimos, la proposición simple solamente tiene una afirmación y no tiene conectivos lógicos. Es simple. Entonces, vamos a la compuesta. La compuesta tiene 6 conectivos lógicos. Tiene la conjunción, disyunción inclusiva, negación condicional, bicondicional y disyunción exclusiva. La conjunción, su símbolo es este y se lee P y Q, tal como lo vimos en el ejemplo anterior cuando dijimos que Temuco es una comuna y Chile es un país. ¿Ya? Tenemos la disyunción inclusiva, que su símbolo es el siguiente, que es como esta, pero al revés. Y se lee P o Q o ambas. También tenemos la negación, que su símbolo es S. Y se lee como no P. Otra es la condicional, que su símbolo es este, una flechita para allá. Y se lee si P, entonces Q. También tenemos la bicondicional, que su símbolo es S, y se lee como P, si y solo si Q. También tenemos la disyunción exclusiva, que su símbolo es S, y se lee P o Q, pero no ambas, ¿ya? Y esos son los conectivos lógicos. Aquí en esta tabla tenemos los 6 conectivos lógicos que puede tener una proposición compuesta. Ahora que hemos hablado ya sobre las proposiciones simples, proposiciones compuestas, ya interiorizamos más sobre esto, los conectivos lógicos, espero que hayan notado todo, podemos empezar ya a hablar sobre
construir tablas de valor. ¿Qué es una tabla de valor? Aquí les vamos a explicar. En las tablas de valor, el resultado siempre va a ser, siempre, 2 elevado a la cantidad de afirmaciones o juicios que va a tener nuestra proposición. Entonces, si aparece una proposición, tenemos dos posibles valores y sería una proposición simple. ¿Ya? Entonces tenemos 2 elevado a la cantidad de proposiciones, que es 1 elevado a 1, que va a ser 2. Son 2 filas. Entonces tenemos la proposición y van a tener dos posibles valores, que va a ser verdadero o falso. Luego, si aparecen dos proposiciones simples, P y Q, ahora le toca a ustedes, ¿cuál sería el nombre de esta proposición? Claramente sería una proposición compuesta, es compuesta. Y tendríamos 2 elevado a la cantidad de proposiciones que van a ser 2. 2 elevado a 2 es 4. O sea que vamos a tener 4 filas. 1, 2, 3, 4. Luego tenemos que si aparecen 3 proposiciones P, Q y R, ¿cómo va a ser el nombre de nuestra proposición? Claramente vamos a tener una proposición nuevamente compuesta. Y como tenemos 3 proposiciones, vamos a tener 2 elevado a 3 y eso es 8. Vamos a tener 8 filas. 8. Y así podemos ya ir construyendo nuestras tablas de valor, dependiendo de la cantidad de proposiciones que tengamos. Ya que conocemos los valores que va a tener nuestra proposición, sabiendo que va a ser 2 elevado a la cantidad de afirmaciones, podemos empezar a construir las tablas de valores según nuestros conectivos lógicos. Y esto, como tips, es importante que vayamos anotando todo lo que hemos dicho en este video, porque al momento de que se nos presente el problema, vamos a poder ojear cómo va a ser nuestro valor. Entonces así se nos va a hacer más fácil poder resolver el problema. Así que como tips, vayamos anotando todo. Así que espero que estén anotando. Nos vamos con el primer conectivo lógico y se nos dice que es la negación. Y la negación es que cambia el valor de la proposición. Simple. Entonces, si tenemos los dos valores y se nos dice que se nos cambia si es verdadero, por ende va a ser falso. Y si es falso, lo cambiamos a verdadero. Tan simple como eso es la negación. Luego vamos a tener la conjunción, que es el y. Es verdadero solo cuando ambas proposiciones es verdadera. Entonces vamos a chequear en nuestra tablita que hemos hecho acá, cuál de estas 4 tiene a las dos proposiciones verdaderas. Y podemos chequear que solamente es en la primera. Entonces, como se nos dice aquí, solamente esa va a ser verdadera. Todas las demás, falsas. Esta va a ser verdadera y todas las demás, falsas. Así nos vamos aprendiendo las cosas. Luego tenemos la disyunción inclusiva. En la disyunción inclusiva se nos dice que es verdadera cuando al menos una proposición es verdadera y va a ser falsa cuando ambas son falsas. Ojo acá. Entonces nos vamos a guiar por esta, que dice es falsa cuando ambas es falsa. Entonces nos vamos de nuevo a la tablita a chequear cuál de estas 4 las dos proposiciones es falsa. Y como podemos notar, en la última, las dos la tenemos falsa. Entonces se nos dice que solamente esa es falsa. Todas las demás son verdaderas.
Porque, como se nos dice al principio, que al menos una proposición debe ser verdadera. Y aquí tenemos ya dos proposiciones verdaderas. Acá tenemos una, aquí tenemos una. Y obviamente aquí no tenemos ninguna. Entonces nos vamos a la condicional. En la condicional se nos dice que solo, aquí, ojo, solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En otras palabras, el primero va a ser verdadero y el segundo es falsa, ahí va a ser falso. Entonces nos vamos a chequear de nuevo a la tablita en cuál de estas cuatro el primero es verdadero y el siguiente es falso. Y podemos notar que aquí tenemos uno que se asimila a nuestra definición, que se nos dice que el primero es verdadero y el siguiente es falso. Y esta va a ser la única falsa, como se nos presenta en la definición. Todas las demás van a ser verdaderas. Luego pasamos ya a la bicondicional, ya vamos avanzando. Y se nos dice que es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. De nuevo, vamos a la tabla que construimos acá. Entonces, como se nos dice que va a ser solamente verdadera cuando ambas tienen el mismo valor de verdad, chequeamos la tabla y notamos que acá y acá tenemos los mismos valores de verdad. Por ende, solamente esas van a ser verdaderas. Y las demás, obviamente, van a ser falsas completamente. Y ya pasamos a la última. Hemos avanzado súper bien. Y vamos a tener la disyunción excluyente. En la disyunción excluyente tenemos dos puntos también. Que se dice que es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera y es falsa cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. De nuevo, es falsa cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Entonces nos guiamos por esta, nos dejamos guiar por esta y decimos que es falsa cuando ambas son valores de verdad son falsas, son iguales, disculpen. Entonces tenemos que los únicos dos que tienen el mismo valor, nuevamente son el primero y el último. Entonces esos van a ser falsos. Falsos y este es falso. Entonces completamos, rellenamos que los otros van a ser verdaderos. Y así hemos completado, con la ayuda de ustedes también, cada una de los conectivos lógicos y sus posibles valores. Así que espero que puedan anotar, pueden pausar el video para que puedan anotar cada una de estas definiciones y sus tablitas, porque esto va a ser muy importante a la hora de resolver un problema. Cuando tengamos un problema, tenemos que tener en cuenta que los conectivos van a tener predominancia. ¿Qué quiere decir esto? Que unos van a ir primeros que otros. Aquí les coloqué una tabla más o menos como generalizando lo que hablamos anteriormente. Y las predominancias que vamos a tener son las siguientes. Si se nos presenta un problema donde tengamos, por ejemplo, todos los conectivos lógicos o la gran mayoría, vamos a tener que hacer la predominancia de la siguiente manera. La primera va a ser siempre el sí y solo sí. Esa vamos a hacer primero. Luego, en segunda posición, vamos a tener el sí, entonces, el conectivo de este. Luego, en tercera posición, tenemos el y, el o. Y estos dos tienen igual dominancia. Luego, y en último lugar, vamos a tener la negación, el no. Y esto es importante porque a la hora de hacer el problema, sí o sí tenemos que tener en cuenta esta predominancia. Esto va a ser muy importante a la hora de hacer nuestro problema para que nos quede bien. Así que
les pido que podamos anotar esto y ahí, si ustedes quieren también puedan anotar la tabla de arriba antes ya de ir pasando a hacer ejercicio y agilizando la manito, así que vayan preparándose. Y con todo ya dicho, nos despedimos, así que le damos las gracias por haber visto este video. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse, dejar algún comentario. Así que nos vemos en algún otro video.